Ya, María Belén. Bienvenidos a las jornadas Trans Latinoamérica y Europa. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la mesa de marcos jurídicos y políticas públicas. Vamos a tener a 4 exponentes que voy a nombrarlas. Luisa Lucía Paz, de Argentina, Diana Sánchez Barrios, de México, Alex Castillo, de Guatemala y Marco Brogé, de España. Le voy a ceder la palabra a Diana Sánchez Barrios, de México. ¿Verdad? Bueno, mira, esta intervención primero quiero dedicársela a mis grandes, queridas amigas y luchadoras de batalla fuerte en el activismo y los derechos humanos, a Viviana Rocco, en paz descanse, Alba Ramón, a Lea Aldana, a Carla Gallegos, que dejaron un profundo vacío y dolor en nuestro corazón y en muchas familias mexicanas. Y bueno, como ustedes saben, el contexto de la población trans pues no es diferente a otros países. Seguimos viviendo una violencia sistemática en los gobiernos, más en los gobiernos tradicionalistas, que no implementan políticas públicas pues a favor de la población trans, que nos han invisibilizado, que muchas mujeres, sobre todo hablo de mujeres trans, porque somos las más visibles, somos el blanco perfecto para la discriminación, y eso hace que muchas tengan que emigrar a la Ciudad de México o a estados donde se respeten, entre comillas, lo digo, se respeten más los derechos humanos de las personas trans, o muchas migran a Estados Unidos con gran dolor, abandonando a nuestras familias, simplemente por una sola razón. Ni siquiera es un tema laboral, aunque es importante y prioridad, sino por una razón: vivir la discriminación y no tener derechos. Y mira, hay estadísticas que quiero compartir con ustedes acá en México. El último reporte que conocemos sobre la población trans de 2016 y que fue elaborado en Clínica Especializada Condesa, ahí reportaron que la población trans en México representaba entre el 0.3% y el 0.5%, equivalente a entre 360,000 y 600,000 personas que en pleno 2020 seguimos encontrando obstáculos para el reconocimiento de nuestra identidad de género, el acceso a la educación, a servicios de salud y a empleos. En cuanto a la discriminación laboral, en 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fundación Arcoíris encontraron que 7 de cada 10 personas trans habían vivido hostigamiento, acoso o discriminación en el trabajo. En las denuncias presentadas, se reportó que principalmente se vulneran el derecho al trato digno, 80% de los casos, y la igualdad de oportunidades, el 32%. Estos factores generan que una gran parte de la población trans de México vivan en malas condiciones, a lo que se suma el tener que enfrentar tasas extremadamente altas de violencia. Para que se dé una idea, más o menos, se calcula que en México entre 50 y 70% de las personas trans son víctimas de violencia, y en 2018 México ocupó el segundo lugar a nivel mundial dentro de un total de 71 países. En tasa de homicidios a personas trans, con 56 homicidios, solo abajo de Brasil, con 171 crímenes. Estos asesinatos se caracterizaron por el alto grado de violencia con que se cometieron, siendo el uso de armas blancas, golpes y asfixia, lo que ocuparon en 2016 los primeros lugares en los métodos que se utilizaron en las agresiones. Sin embargo, en México, los transfeminicidios no son reconocidos. Y eso es lamentable, seguir viviendo en un país donde hoy por hoy está mapeado que en la mayoría de los estados se ganó con una izquierda democrática, con un compromiso social, y tener que estar retrocediendo en derechos, ya que también quiero compartir con ustedes que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queriendo desaparecer un órgano tan importante que es acá en México, el CONAPRED, que se entregaron vidas desde la sociedad civil para poder tener
pues este instituto que iba a velar y visibilizar y que veló y visibilizó los derechos de la población LGBTTI, dando recomendaciones muy importantes y avances fundamentales en nuestro país. Y eso tristemente nos ha dolido en el alma que nuestro presidente, con una visión de izquierda democrática, plural y participativa desde la sociedad civil, pues hoy nos da un gran revés a la diversidad sexual, principalmente a la población más invisibilizada en nuestro país, que es la población trans. Y fíjate, desde el 2006 México adoptó los principios de Yogyakarta, dentro de los cuales destacan el derecho al disfrute universal de los derechos humanos, a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social, enfatizando que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, cosa que en nuestro país, en varios estados de la República, pues no pasa. Y eso, pues realmente nos tiene preocupadas y preocupados porque sigue habiendo una pobreza extrema, una pobreza para la población trans en muchos estados de la República, porque tú sabes que la discriminación laboral es dura y fuerte más para la población trans, mi querida Mar. Y también hago una pequeña pausa. Quiero agradecerte, mi querida Mar, y reconocerte este gran esfuerzo con estas jornadas trans Latinoamérica, Europa, que creo que son importantes para visibilizar y sobre todo tener un mapeo a nivel global, cómo van nuestros avances en la lucha, nuestra visibilidad, el compromiso que tienen nuestros gobiernos con nuestra población. Creo que vas a sacar, yo creo que hasta un libro de esto, mi querida amiga, que estaría perfecto, ¿verdad? Y bueno, pues por parte de la sociedad civil, gracias a la ardua lucha por la garantía y visibilidad de nuestros derechos, hasta enero de este año en México hemos logrado avanzar con el reconocimiento de la identidad de género con 9 de 32 estados de la República. Te los menciono: Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Coahuila, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Oaxaca. En algunos otros estados tenemos excepciones donde personas trans se han amparado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que puedan hacer su trámite de identidad de manera administrativa. De hecho, hay casos en los que han ganado en estados donde aún no hay reformas al Código Civil, porque en realidad solo tenemos reformas para que ya no sea un trámite de tipo penal, sino administrativo. Y es otra de las luchas que tenemos fuerte, que hemos dado desde hace varios años la población trans para tener una ley de identidad muy parecida y similar a la de Argentina, que es como un ejemplo a seguir. Sin embargo, aquí hemos dado la lucha por estados con un trámite administrativo al Código Civil. Bueno, pues nos ha costado mucho trabajo poder avanzar. Son muy pocos los estados que se han logrado incidir para tener pues este reconocimiento. Y bueno, pues como tú bien sabes, mi querida Mar, en un tema de salud trans, que hemos dado la lucha el año pasado, estuvimos varias organizaciones, Denis Valverde, muchas organizaciones que encabezamos las mujeres trans para poder tener una salud incluyente, no una clínica especializada donde ni siquiera conocíamos el proyecto, donde nos sentimos segregadas, donde nos sentimos que fuera una propuesta, una política pública de avanzada. Creo que era un retroceso cuando en nuestro país ya hubo una clínica especializada para las personas trans en el estado de Morelos, que fue un fracaso, fue un modelo que no funcionó, duró 3 años, prácticamente una clínica pues que no tenía ni siquiera presupuesto, y el nuevo gobierno que entró pues la quitó. Y en ese sentido, nuestra jefa de gobierno, quiero decirte que se comprometió en hacer una clínica de la cual nunca consultó a la población trans, no la conocíamos, estamos en esa lucha. Hay un protocolo que existe de salud en el 2017 con el gobierno, con los gobiernos pasados, un protocolo para poder tener atención a las personas LGBTTI sin discriminación. Las personas trans, como tú sabes, Mar, no acudimos al médico, a la salud pública, sino hasta que ya de plano no soportamos el dolor. Y eso, pues hay una estadística muy clara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice muy claro que las personas trans vivimos hasta los 35 años de edad, y México es uno pues de los que encabeza esa estadística,
y queremos erradicar y terminar pues con esas prácticas, y queremos un gobierno incluyente y queremos un gobierno que realmente acoja una agenda verticalmente con nuestros derechos, con nuestra voz, con nuestra vivencia, y que no sea solamente la foto, que no sean documentos que se quedan para salir ante medios de comunicación y verse como un gobierno incluyente ante toda la nación y mundialmente, porque tú sabes, Matt, que pues estas luchas tratamos de visibilizarlas a nivel mundial, y tú sabes que los gobiernos progresistas que tienen compromiso social con este sector, con estas poblaciones LGBTTI más, pues salen con bombos y platillos a nivel mundial a hablar de nuestros derechos, cuando en realidad luego queda solo en documentos, o simplemente no nos escuchan y no hacen mesas de trabajo y de diálogo y de consenso para poder que sean exitosas esas mesas de trabajo, ¿no? Grandes desafíos y pendientes que tenemos. Todavía hay muchos temas que atender con políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población trans en México. Por ejemplo, políticas de atención a la misoginia y a la transfobia. Asimismo, es urgente garantizar la plena aplicación de los protocolos existentes en materia de salud y justicia para que recibamos atención expedita e incluyente. Aunado a esto, es fundamental que el gobierno implemente programas sociales que ayuden a mitigar las condiciones de pobreza en las que vive una gran parte de nuestra población, además de la adopción de una política de inclusión social y laboral. En materia educativa, necesitamos políticas que combatan los estigmas sobre la diversidad de identidades de género, porque de otra manera será difícil desmantelar los perjuicios existentes y prevenir actos de violencia. Finalmente, para el tema de nuestros derechos políticos, falta garantizar la paridad de nuestra población en las candidaturas de los partidos políticos para que tengamos representación en cargos de elección popular a nivel federal, estatal y local, de manera que tengamos injerencia directa en la toma de decisiones gubernamentales. Se me pasó darte un dato importante. Acá en México, eh, las organizaciones de la sociedad civil de las personas trans, estuvimos trabajando un protocolo en el INE para tener un voto sin discriminación. Tú sabes, Mar, y compañeras y compañeros que estamos viendo y que estamos compartiendo estas jornadas trans, que las personas trans difícilmente salíamos a ejercer democráticamente nuestro voto, ese derecho que tenemos en nuestros países, por evitar la discriminación, porque tú sabes que en muchos estados, como te lo he dicho, no hay identidad de género, y entonces para evitar el que te llamen por tu nombre asignado de nacimiento, pues evitarte la discriminación, pues no ejercías ese voto. Hoy, gracias a este protocolo que trabajamos en el INE, el Instituto Nacional, eh, para poder tener votos sin discriminación, logramos incidir con carteles muy importantes en cada casilla de votación donde había información de las personas trans, y creo que eso fue un gran logro, más aparte a las miles de personas representantes de casillas que se les capacitó en todo el país, y que eso fue fundamental eh, para, para nosotras y para nosotros, la población trans, ya que por primera vez en la historia llegamos hasta el más rincón de nuestro país, en muchos estados, en muchos municipios, todavía aún pues con esta prioridad machista que tienen todavía, y que estamos luchando para quitar todo esto, mi querida Mar. Bueno. Belén, creo que puede empezar ya la segunda exponente, ¿no? Tienes tu micrófono quitado, Belén. ¿Estamos bien? Perfecto, perdón.
¿Sí? ahora sí. Ah, yo pensé que no lo Ahora habíamos seguimos escuchado. ahora seguimos con Alex Castillo de Guatemala. Bueno, hola a todos. Un gusto estar por acá y muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Soy de Guatemala, Alex Castillo. Soy coordinador de un colectivo de Latinoamérica de hombres trans. Siempre quiero hacer la aclaración de que los hombres trans no es que nos querramos segregar o llevar una agenda separada, sino simple y sencillamente que creo que muchas veces nuestra agenda no se conoce y por lo tanto, pues empezamos una red a nivel latinoamericana de hombres trans. Como ya lo comenté, soy de Guatemala, pero quiero hablar sobre los marcos jurídicos y legales de la región que represento, que es una región muy pequeña, que es Centroamérica y el Caribe, pero que lo conformamos 21 países. 21 países que cada uno tiene sus mismas, sus propias normas, reglas, y que aunque yo tenga un país a unas cuantas horas a cada distancia para poder entrar, necesito pues tener la claridad de sus marcos jurídicos. Quiero empezar hablando de que de los 21 países que yo hablo es de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Surinam, San Vicente, San Cristóbal, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. En estos 21 países tenemos diferentes idiomas. La mayoría hablamos el español, pero la mayoría de las islas no son hispanohablantes, por lo tanto tienen sus propios idiomas. Ley de identidad de género, algo tan primordial que nos marca a las personas trans. Ley de identidad de género de los 21 países que acabo de mencionar, solamente Cuba tiene una ley de identidad de género, pero en Cuba puedes cambiarte el género, sí, y solo si ya tienes todo el proceso realizado, incluyendo la reasignación de sexo a través de tus genitales. O sea, está marcado a que tienes que hacer toda la transición para poder acceder a la ley de identidad de género. Leyes de protección para personas trans, pues solamente tienen 4 países que son Costa Rica, Cuba, El Salvador y Surinam. El resto de la región simple y sencillamente nos siguen categorizando como el sexo que nos asignaron al nacer y esto de una u otra forma nos deja completamente desprotegidos. Ya lo decía la compañera anterior que el hecho de que te llamen por un nombre, por un género, una forma, simple y sencillamente ya es una violencia para nosotros, las personas trans. Cambio de nombre sin restricción alguno de sexo asignado al nacer, pues tenemos ahorita en Costa Rica que te permite acceder al conocido como, que para mí no es un marco legal realmente. A la fecha sigue siendo una violación a tu derecho a la identidad. Guatemala, que tenemos un hoyo vacío ahí legalmente, donde tú puedes ponerte como tú quieras. Yo hace poco estaba en una entrevista y decía, si tú quieres, te quieres poner a la moda, pues te pones COVID-19, que no hay ningún problema en Guatemala. Mientras que el resto de la región, y Surinam también, el resto de la región simple y sencillamente tienes que escoger un nombre, o sea, te permiten cambiarte el nombre, pero debes tener debe estar amarrado a tu sexo asignado al nacer, ¿verdad? Y igual pasa con Cuba. Protocolos de salud para personas trans. Protocolos de salud para personas trans solamente te contamos con 2 países de los 21 que hoy estoy hablando. Esto obviamente viola el derecho al acceso a la salud a las personas trans, porque obviamente desde que tú entras los prejuicios, las miradas, las críticas, el cómo te llamen, el cómo te nombren, eh, es un gran problema y como ya lo mencionábamos hace un rato, el hecho de que nosotros, las personas trans, simple y sencillamente decidamos mejor no asistir a atención médica hasta que ya estamos en una situación demasiado grave y que no podemos curar en la casa con algún mito o alguna cosa que nos han dicho que es buena. Protocolos para atender a las personas trans.
Protocolos para atender a personas trans solo tiene Costa Rica, Cuba y El Salvador. Y aunque no tengan leyes de identidad de género, me dicen de que ahí hay un protocolo, que cuando llega una persona trans se les respeta la identidad, se les respeta pues todos sus derechos, pero de una u otra forma son tratados como los raritos, los de allá, los de aparte, no son tratados con la misma calidad y calidez que se debe tratar al resto de la población. Quiero contarles que dentro de nuestros países la transexualidad sigue siendo penalizada. Y dentro de estos países que la transexualidad sigue siendo penalizada, y no precisamente porque, eres trans, sino simple y sencillamente cómo te leen las poblaciones, tenemos Guatemala, Guyana, Jamaica, San Vicente, San Cristóbal, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Sigue siendo penalizado recientemente, hace poco en Belice, era penalizado el que fueras gay. Entonces es una situación que el hecho de ser trans te puede conducir a la cárcel, te puede conducir a situaciones con conflictos con la ley. Imagínate tú, eso es como un tiempo de esclavitud, que por el color de tu piel, por la forma de ver, por la forma de ser, pues simple y sencillamente eres penalizado, ¿verdad? Entonces, grandes vacíos, grandes retos y no digamos ahorita con el tema de la pandemia. Yo siempre lo digo, todos los días te estresa solo el hecho de ver las estadísticas, de ver que lo clasifican como hombres y como mujeres según el sexo asignado al nacer, y no me quiero imaginar a Alex Castillo en un momento de crisis que tenga que ser categorizado dentro de eso. Así que ese es el marco jurídico legal de América Latina, el Caribe, que por más pequeños que somos 21 países. Así que muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Belén. Perfecto, entonces le estoy pasando la voz a Luisa Lucía Paz de Argentina. Ahí está bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a este comité organizador por brindarme la posibilidad de expresar, contar de alguna manera lo que sucede, un resumen de lo que sucede o la mirada que tenemos un sector de la población trans con respecto a la realidad en nuestro país, ¿sí? Y la realidad de nuestro país, si bien hemos tenido grandes avances, creo que la puerta principal para la población trans es nuestra identidad, es todo. Y nosotros lo logramos en el año 2012. Tuvimos un grandísimo debate con relación a la ley de identidad de género, un hermoso debate donde se pudo concretar este anhelo que veníamos como organizaciones de la sociedad civil, que veníamos trabajando justamente para mejorar nuestra calidad de vida. Han pasado 8 años de esa ley, en esa ley que es considerada de vanguardia, que se tomó como ejemplo en muchos países donde la Federación Argentina LGBT y la Red Nacional ATAS han puesto todo para lograrlo, vemos que aún falta. Más allá de
los avances, más allá de haberlo conseguido a la ley, creemos que ese es el piso para comenzar a avanzar jurídicamente en materia de derechos. Es muy importante, pero en el medio, entre lo escrito, el papel y la práctica sustancial, hay una diferencia enorme, enorme. Muchos de nosotros pensábamos que con el solo hecho de que existiera la ley, a nosotras y nosotros nos iban a respetar y nos iban a tratar, íbamos a tener absolutamente todos los beneficios que brinda el Estado argentino como a cualquier otro ciudadano o ciudadana. Lamento comunicarles que no es así. A partir de la aprobación y la sanción de la ley, tuvimos que redoblar los esfuerzos, tuvimos que empezar a trabajar desde otro lugar con la herramienta transformadora que es la ley de identidad de género, para lograr acceder en primera instancia a el derecho a la identidad, poder cambiar en nuestra documentación nuestros nombres, y también que hay un artículo muy importante dentro del artículo 11, dentro de la ley de identidad de género, que habla de la salud integral para personas trans. Aunque esté en el articulado de la ley, en muchos, pero muchos lugares, muchas provincias de nuestro país, no se reglamenta, ¿sí? Todavía no podemos acceder a la salud integral como corresponde. En ese sentido, se han creado en distintos lugares, municipios, ciudades, provincias, no en todas, pero sí en algunos lugares, lo que se llama consultorios inclusivos, que son espacios sensibilizados, que por lo general ha tenido intervención en la comunidad trans para poder sensibilizar a un sector de un determinado hospital, para que nuestra comunidad pueda asistir segura, entendiendo e interpretando de que iban a ser atendidas como corresponde. Eso por un lado. No en todas las provincias existe, no en todas las ciudades existe, o sea, son lugares determinados donde hemos tenido que ir trabajando las organizaciones de la sociedad civil trans y LGBT, que también nos han acompañado y nos acompañan en esta lucha, pero todavía no es un tema que se debata dentro de el Ministerio de Salud. Nosotros venimos hace medio año, a principio de este año, hemos cambiado el gobierno, un gobierno más progresista que el anterior. El anterior era reconocido como neoliberal, donde lamentablemente muchas de las cosas que logramos conseguir, hubo un retroceso importante, muy importante, porque el promedio de vida que tenemos en nuestro país es de 35 a 40 años. Bueno, el último año había, de acuerdo a las estadísticas de las organizaciones trans, había bajado la edad de las compañeras muertas. Hubo en el año 2018, descubrimos que la mayoría de esas compañeras muertas tenían un promedio de vida de 30 para abajo, entre 25 y 30 años, con lo cual nos da la pauta perfectamente de que sin la ayuda, sin el acompañamiento, sin un Estado presente permanentemente generando políticas públicas constantes, no una vez y después nunca más, no vamos a cambiar nuestra realidad. Más allá de que tengamos la ley de identidad de género, que esté especificado en un artículo, la ley integral trans, más allá de que dice la ley de que nos deben dar el DNI sin ningún tratamiento psicológico y demás, solamente a la persona interesada se presenta en el registro civil y se le cambia automáticamente el DNI. Más allá de eso,
qué es lo que nosotras y nosotros queremos y buscamos, es justamente que el Estado argentino se haga cargo y nos dé absolutamente los mismos beneficios que tiene cualquier otro ciudadano, que no nos dé ningún privilegio por ser trans, que no nos dé ninguno por ser trans, que nos dé exactamente los mismos que tiene para cualquier ciudadano argentino o argentina. Me parece que esa es nuestra lucha en este momento. Les comento que hace muy poquito tiempo la Federación Argentina LGBT, junto a la Red Nacional ATA, presentó un proyecto de ley integral trans, justamente pensando que debemos ser sujetas de también esos derechos como la salud integral, como a la educación sin discriminación, como a la vivienda, como a una jubilación y el derecho al trabajo, por supuesto. Creemos que es importante que el Estado tome cartas en el asunto y que realmente haga una transformación. Si bien la ley de identidad de género ha sido muy importante en nuestras vidas, en lo que respecta a mí en lo personal, ha habido un cambio de 180 grados, absolutamente, y muy convencida de que es necesaria para cualquier persona trans en el mundo. Creo que no debemos quedarnos y pensar de que la ley de identidad nos va a transformar absolutamente toda la vida. ¿Sí? Sí nos ayuda, es la herramienta con la cual debemos seguir peleando y tratando de conquistar todos los otros derechos. Es muy importante la ley de identidad de género, pero también son importantes absolutamente todos los otros beneficios que brinda cualquier Estado para cualquier ciudadano o ciudadana. En ese sentido, también hace muy poquito, hace una semana, se abrió el debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la posibilidad de generar una ley de cupo laboral trans. Hubo una primera reunión, obviamente por una situación de la pandemia y de la cuarentena, se la hizo virtual, como esta charla que estamos teniendo ahora con ustedes. Y en esa reunión participaron muchas que muchas, porque participaron muchas mujeres trans del país. Creo que primero creo que con una sola reunión no basta, creo que hay que escuchar todas las voces que más se puedan de la población trans, que es importante todo lo que tengamos para decir y que se escuchen en todas las provincias, en todas las ciudades tengamos una voz trans donde cuente la experiencia o la necesidad de acuerdo a su criterio con relación a este proyecto de ley que se está intentando debatir, que ya comenzó a debatirse en comisiones. Mi percepción personal de esta ley, de este proyecto de ley que se está debatiendo, es que escuchando una de las expositoras, a mi compañera Marcela Romero, que dio una brillante exposición, me parece que, y esto para quienes nos están escuchando en este momento, nosotros conseguimos la ley de identidad en el año 2012 y estamos en el año 2020. Han pasado 8 años. Si nos sentamos en este momento a discutir, acompañadas por nuestros legisladores, legisladoras, una ley sobre cupo laboral trans, van a tener que pasar otros 8 años, 10 años más, para que dentro de 10 años hablemos de salud, y otros 8 años, 10 años más para que hablemos de educación, y otros 8 años más para que hablemos de vivienda, y así por cada beneficio que brinda el Estado argentino. No podemos estar esperando 8 años una voluntad política realmente para generar políticas públicas para la comunidad trans. Me parece que es hora de que Argentina entendemos e interpretamos que hay una excelentísima predisposición de nuestros legisladores que están acompañando y que quieren realmente mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, si quieren mejorar nuestra calidad de vida, lo que deben debatir es una ley integral trans.
para que así todos los beneficios, como dije como 5 veces, todos los beneficios que brinda el Estado argentino también podamos sentirnos que nos pertenece. Mientras tanto, seguimos en la misma. Me parece que hay que aprovechar las instancias políticas en las cuales estamos viviendo, pensar de que esas transformaciones seguramente van a llegar a destino en tanto y en cuanto lo debatamos realmente, pero sobre todas las cosas, que eso que se convierta en ley, que llegue a las compañeras y compañeros trans. No pensemos que solamente las grandes urbes o las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y tal vez otras, les va a cambiar la vida solamente a esas compañeras y compañeros. Y creemos que desde la Quiaca hasta la Antártida, las compañeras y compañeros trans deben tener la posibilidad de ser beneficiarios de todos esos beneficios. Me parece muy importante pensar que si queremos cambiar la realidad nuestra, debemos en primera instancia unirnos y pensar en que queremos todo, no vamos por la mitad. Me acuerdo cuando se debatía la ley Luisa, de... te quedan 2 minutos. ¿Perdón? 2 minutos te quedan. Muchas gracias, Belén. Para que cierres. Solamente para hacer una reflexión. Me acuerdo que cuando se debatía en el 2010, antes, 2009, 2008, 2009, se debatía la ley de matrimonio igualitario en comisiones de la Cámara de Diputados, todavía no había sido aprobada en diputados. Me acuerdo que un sector del movimiento LGBT dijo, bueno, nosotros vamos a negociar con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, incluso habían hablado hasta con Bergoglio, que hoy es el Papa, y habían llegado a un acuerdo interesante donde se decidía entre este sector del movimiento y un sector del gobierno, se decidía por la unión civil, donde supuestamente íbamos a tener todos nuestros derechos. Y otro sector, como la Federación y ATA, estábamos y íbamos por todo, decíamos no, o nos dan todo o no nos dan nada, no queremos partes. ¿Por qué tenemos que permitir que nos den la mitad de lo que y ni la mitad de lo que les dan al resto de la población? En esta instancia también es exactamente lo mismo. Nosotras y nosotros estamos luchando, estamos tratando de convencer a nuestros legisladores, legisladoras de que necesitamos todo. No queremos solamente una ley de cupo laboral trans, queremos todos los beneficios que brinda el Estado argentino. Y muchas gracias. Sí. Sí, me quiero despedir. Para finalizar, les mando un abrazo grande y esperemos que pase pronto esta pandemia y podamos seguir trabajando, porque me parece genial estas jornadas y que nos tenemos que alentar entre compañeras y compañeros trans para mejorar nuestra propia calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, gracias Luisa Paz, y ahora le vamos a dar la palabra a Marc Ambroger de España. Bueno, buenas tardes a todas, a todes y a todos. En primer lugar, me gustaría saludar pues, a las compañeras y compañeros de mesa, a Diana Sánchez Barrio, que la quiero muchísimo, que somos amigas, además de lideresas, ¿no? Somos amigas y hemos compartido espacios. También a Luisa, como no a Luis. Cuando las escucho, fíjate que hoy estamos terminando la jornada, y esta jornada sí que verdaderamente han sido muy útil, porque es verdad que aunque nos separan espacios geográficos, aunque nos pueden condicionar la cultura, la política, la economía de un país, con las personas trans ocurre igual en todo el mundo. El abandono total por parte de los legisladores, el abandono total por parte de los políticos, la pose de algunos políticos progresistas y la oposición frontal de los conservadores, en resumidas cuentas,
poco hemos avanzado. Y es triste que tengamos que decir esto precisamente hoy, un 28 de junio, cuando se celebran los disturbios de Stonewall, cuando se celebran aquellos disturbios protagonizados por camaradas y hermanas nuestras, mujeres trans que abrieron los caminos por donde hoy circulan todos los orgullos gay, pero sin embargo somos nosotras las poblaciones más vulnerables en todo el mundo. Es verdad, y reitero y repito, Latinoamérica está muy golpeada. En Latinoamérica cuesta mucho todo más, pero no crean que en Europa es diferente. Tenemos organismos como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Organización de Estados Americanos, o la Unión Europea, o los principios de Yakarta, o la Carta Internacional de Derechos Humanos. Tenemos todos los gobiernos y todos los estados constituciones que se saltan a piola, constituciones que en todas ponen las personas deben de ser tratadas en igualdad y protegidas de la discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad. Sin embargo, como bien decía la compañera Luisa Paz, no nos dejan disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Siempre con limosna, siempre a golpe de dar golpes en la mesa para conseguir derechos. Miren, en España no ha ocurrido algo distinto. En España llevamos, después de la dictadura, la democracia entró en el 78, llevamos 42 años de democracia, y en 42 años de democracia tan solamente hemos tenido una ley administrativa que nos permitía cambiarnos el nombre, pero a cambio de figurar como enfermas mentales, a cambio de tener que pasar por diagnóstico de psicólogo, como si fuera un ente externo a nosotras mismas quien tuviera que certificar quién tú eres. O peor todavía en algunos países, como he escuchado a Alex, que pasa en Cuba, que sí permiten el cambio, pero con una reasignación. Yo no sé si sabes, Alex, pero que el Estado de Suecia ha sido condenado a indemnizar a todas las personas a las que obligó a someterse a una cirugía. El cambio de la identidad legal, la identidad es un derecho universal inalienable, intrínseco a la persona, y no puede ser condicionado por ningún Estado mediante un chantaje que permita tener que acreditar mediante peritajes médicos, y muchísimos menos que nos obliguen a cualquier modificación. La modificación de nuestros cuerpos será una autogestión que decida cada individuo como individuos independientes y libres, pero un Estado no puede obligarte ni chantajearte. En ese sentido tenemos también una ley obsoleta desde 2007, obsoleta porque el propio Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en 2018 por excluir a los menores trans. Y sí que yo conseguí, a través de haber tenido, Luisa, es muy importante, de verdad, es muy importante las leyes. Las leyes no son el cambio real, pero una ley es la garantía para las personas beneficiarias y para poder obligar a los legisladores a cumplirla. Son necesarios los marcos jurídicos. Y yo en 2014, sabéis que España no es una república, pero España está configurada por 17 comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materias de salud, en materias de educación, en materias de trabajo, en muchas materias. Y hay otras materias que solamente son de competencias estatales. Pero bueno, nosotros conseguimos en 2014, por primera vez en España y en Europa, se legisla bajo los mismos principios de Argentina, bajo la despatologización
de las identidades trans y también sobre la autodeterminación del género, sobre la libre determinación del género. Pero sí que hicimos algo importante, Luisa, quizás lo que tú has dicho es la clave. Es importante, yo sé que en muchos países es importante decir, tengo una cédula que hace honor a mi identidad, tengo un carné que dice que soy mujer, que dice que me llamo Mar, pero yo ¿para qué quiero un carné, una cédula, si el mercado laboral está cerrado a cal y canto? Si los currículum educativos nos siguen tratando como enfermas mentales y todavía no se ha incluido en los materiales de las universidades que las identidades trans son una expresión de la diversidad humana. Igual ocurre con la atención sanitaria. ¿Para qué sirve un carné, una cédula, si en muchos lugares ni siquiera tenemos derecho a la salud, que es un bien universal, a la salud, pero además una salud que respete nuestra dignidad, que no nos obligue a pasar por evaluaciones psicológicas, porque eso es altamente discriminatoria, porque eso sitúa a las personas trans por el hecho de serlas en sospechosa de ser enfermas mentales. No hay algo más altamente discriminatorio. Quizás evalúan a las personas cis cuando también tienen que hacer uso de los tratamientos hormonales. A nadie evalúa. Y son también, para que ustedes lo sepan, a veces hemos vivido como engañadas. Creemos que las terapias hormonales son hechas y diseñadas para los hombres o las mujeres trans. Lejos de ello, están diseñadas y han sido hechas para dar respuesta a las poblaciones cis. Sin embargo, una mujer cis, cuando tiene una necesidad de estrógeno o de antiandrógeno, en ningún momento se le evalúa. Saben que es una mujer que tiene una deficiencia y se la da. O a un hombre cis igual, cuando un hombre cis tiene ausencia de testosterona y necesita testosterona, en ningún momento va a un psiquiatra, a un psicólogo para que le examine, porque eso es una vejación, es una humillación, es un atentado a la dignidad, porque como tú decías, tenemos que ser iguales sin dignidad, pero también iguales en derecho. Y si las poblaciones cis no pasan por unas evaluaciones, nosotras tampoco, porque eso nos estigmatiza, nos señala como un grupo posiblemente trastornadas, porque todavía ha sido la patologización de las identidades trans, ha sido la excusa perfecta para la vulneración sistemática de los derechos humanos. Por eso yo desde aquí aplaudo la iniciativa que dice Luisa Paz. Es la misma que estamos trabajando en España. No queremos una ley solo administrativa que nos cambie el nombre. Queremos una ley que posibilite políticas públicas de empleo, que cambien los modelos de atención sanitaria para que no seamos patologizadas, para que las personas trans entremos por la misma puerta de entrada de la ciudadanía, que es la puerta de la medicina general y no la puerta de la psiquiatría, para que también tengamos liberados poder practicar deporte en el género en el que vivimos, para que las infancias estén protegidas, pero también para que las mayores también sean resarcidas. Necesitamos leyes integrales en todo el mundo para que tengan estos principios. Primero, la despatologización. En segundo lugar, la libre autodeterminación del género, pero que sean integrales y transversales, que ven dada respuesta a todas las situaciones que atraviesan nuestras vidas y en las que somos tratadas de manera desigual al resto de la población. Porque estos marcos jurídicos no vienen a ampliar derechos, no vienen a pedir privilegios, vienen a garantizar que las personas trans sean tratadas en igualdad de condiciones. Por eso estas leyes también tienen un perfil que además, mire, estamos todas cansada, ¿verdad?, de escuchar las mujeres trans. Tenemos una deuda con las mujeres trans. Ellas fueron las pioneras. Tenemos una deuda. Es el momento de pagar esa deuda. Es el momento de la reparación. Es el momento. La verdad está puesta en la mesa. ¿Y saben ustedes cuál es la verdad? La verdad es el resultado de todos los estudios, es el resultado de todos los monitoreos
que señalan a la población trans como la más golpeada, la más asesinada, la más violentada, la más acosada en las escuelas, la más excluida del mercado laboral. Aquí está la verdad. La verdad requiere ahora justicia, reparación. Necesitamos leyes que nos reparen, que reparen tantos años de discriminación, pero necesitamos leyes que nos protejan, que hagan de protección de la discriminación y al mismo tiempo que vengan a reconocernos como sujetas políticas y no como objetos de la medicina. Y esto puede ocurrir, como he dicho, en cualquier estado. Ha habido una falta de hipocresía total. Mire, no se creen todavía que las necesidades sanitarias de las personas trans son una cuestión de salud. Todavía están en el cliché de que esto son cuestiones estéticas o cosméticas. Miren, no, la salud ya lo define la propia Organización de la Salud, la propia Organización Mundial de la Salud la define no como la ausencia de enfermedades, sino como el estado de bienestar y psíquico de las personas. Y está demostrado que las personas trans tenemos que encontrar el equilibrio para estar bien. Y por eso nuestras necesidades no son estéticas ni cosméticas, son salud. Y como salud tienen la obligación todos los estados del mundo a ofrecérnosla, porque eso es un bien y un derecho universal, igual que el trabajo, igual que la educación. Es momento, compañeras y compañeros, tenemos que seguir trabajando en nuestras regiones, en nuestros países, pero nos estamos dando cuenta que ocurre igual en todo el mundo. Quizá puede ser algún día el momento de las alianzas, de las redes, para exigirle al mundo entero que el grupo de las personas trans no puede ser el último grupo humano al que se le está dando un trato subhumano. Y cuando digo subhumano, por debajo de la categoría humana, ya que se nos están vulnerando derechos básicos, el trabajo, la vivienda, un sustento para todas las mujeres, porque sabemos también todas que en Argentina, que en México, que en Perú, que en Panamá, en todos los lados también, cuando ha habido un régimen dictatorial, hemos sido las peores maltratadas. No vamos a ser ahora las olvidadas de la democracia. Por eso, compañera, es el momento también de dar un golpe en la mesa. Es el golpe, como decía nuestra difunta y fallecida y ausente Loana Berkik, es el momento de la furia traba, de una furia que no habla de la violencia, de una furia que no habla de la agresión, sino de una furia que habla de levantarse con dignidad para exigir lo propio, para exigir un trato humano, para exigir que tengamos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Y sobre todo es el momento cuando se están levantando países, una corriente de ultraderecha para atacarnos nuestros derechos, desde Estados Unidos a Europa, Latinoamérica. A esto también se le suma, como no, estas corrientes progresistas que en el fondo también tienen una moral casi judeocristiana. En la medida en que la Iglesia va perdiendo poder en la moral, en que la juventud no tiene tanta influencia el discurso de la Iglesia, vienen ahora también a evangelizarnos estas mujeres con su dogma antiderechos trans, y también habiendo aprendido, porque lo he aprendido en estas jornadas, Diana, tenemos que dejar de usar la palabra transfobia. Tenemos que dejar de usar la palabra transfobia, porque fobia significa un miedo irracional y fobia puede convertirse en un atenuante en vez de un agravante. Tenemos que pasar a describir la agresión por su verdadero nombre. No nos asesinan por miedo, no nos niegan el trabajo por miedo, no nos ofenden por miedo, nos ofenden, nos asesinan y nos conculcan derechos por odio. Por eso hay que llamarle transodio. Y con esto ya termino. Gracias, perdón, no tenemos unos minutos para poder despedirnos, pero para que pueda despedirse también, agradezco muchísimo, Mar. Le quisiera dar los últimos minutitos a Diana Sánchez como para que se pueda despedir. Tienes entre 2 minutos y medio para que puedas dejar tu último mensaje. Diana Sánchez, Barrios de México.
¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, Sí. coincido totalmente, mi querida y amiga Mar. Creo que lo que se requiere y se necesita es ética y compromiso social con nuestra población, aquellos que están en esos espacios de poder y que hacemos llegar pues la diversidad sexual, que salimos a votar por esta gente. Creo que es importante porque si ellos no tienen ética, compromiso social, entonces la política para nosotras se nos vuelve un muro de distancia, un muro de discriminación, un muro del cual pues tenemos que seguir tumbando a palazos, a martillazos, porque es terrible realmente que lleguen los legisladores, que lleguen nuestros gobiernos y se olviden y tachen nuestra agenda. Creo que necesitan tener compromiso, necesitan tener ética cuando ellos toman este juramento realmente y que lo cumplan al 100%, y agradecerles mucho esta invitación a todas y a todos que nos están mirando y escuchando, y desde México les mando un fuerte beso y un abrazo, mi querida amiga Mar. Muchísimas gracias, Diana Sánchez Barrios de México. Le quiero pasar la palabra a Alex Castillo de Guatemala para que tenga sus 2 minutos para despedirse. Encantador haber estado con ustedes compartiendo este espacio. Un gusto, de verdad, ver tantas compañeras de lucha remando hacia el mismo espacio. Como dicen, no es transfobia, es odio hacia nosotros, y creo que sobre eso debemos seguir trabajando. A mí la pandemia me ha dejado una gran escuela y quiero compartirlas con ustedes. Creo que la pandemia me ha dicho que si tengo un momento bueno, ahora lo voy a disfrutar a lo máximo, a lo máximo. Si tengo un momento malo, voy a tratar de transformarlo. Y si el momento o el espacio no me deja transformarlo, me voy a transformar yo. Y es el mensaje que quiero dejarles, y un honor haber estado en este espacio con tremendas lideresas a las cuales aplaudo enormemente, a las cuales, como yo digo, me sumas a la lucha. Los hombres trans hemos estado calladitos por el mismo patriarcado que nos impusieron, pero que ahora estamos acá dando la cara y sobre todo luchando junto a ustedes. Así que muchísimas gracias, y siempre estamos y seguimos en la lucha. Luisa tiene también unos minutillos para poder concluir. Luisa, querida. Ahí está. Bien, mis palabras finales son que debemos exigir una ley integral trans en todo el mundo. En todos los países deben tener las compañeras y compañeros trans la posibilidad de ser beneficiarios de todos los derechos que brinda cualquier Estado. Así es que ley integral trans para todos los países del mundo, y la lucha sigue. Existimos y resistimos, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias a todas vosotras por dedicar vuestro tiempo, por dejar un día de asueto, un día de familia, un día de cuidado, y dedicarlo a compartir vuestras experiencias para que el mundo sepa que no estamos solas, para que el mundo sepa que hay una voz entera que desde Europa a Latinoamérica exige igualdad. Gracias, compañera, vamos a conseguirlo. Y como dice Luisa, no pidamos migajas, no podemos estar cada 8 años, pidamos de una vez una ley integral que dé respuesta a todas las situaciones donde nos tratan de manera desigual. Muchas gracias, un placer de verdad haber aprendido de todas vosotras, y seguimos, compañera, tejiendo redes. Querida Diana, un beso muy grande, y tengo ganas de viajar pronto para abrazarte. Igualmente, mi querida. Cuídense mucho. Un besito grande. Buenas tardes. Buenas tardes.